Así como hemos visto el uso y ciertas reglas de la B, ahora vamos a hablar del uso de la V, ¿no? Fonéticamente suena como B, pero hay ciertas reglas que hay que establecer para el uso de esta grafía, ¿correcto? ¿Qué me dice, no es cierto, las reglas del uso de la V? Primero, dice que se usa V después de la consonante N. Por ejemplo, en los términos como invierno, como envase y como invitado, ¿no? Ahí se usa la V. La segunda regla del uso de la V me dice que se usa V en las palabras con la sílaba a, su, ¿no es cierto? Y o, por ejemplo, cuando preceden a la V. Por ejemplo, adverbio mira, ¿no es cierto? Por ejemplo, subversivo, ¿no? Continúa la V. Obvio, continúa la V, ¿correcto? La regla número 3 del uso de la V me dice lo siguiente. Se usa V en las palabras que empiecen con Eva, Eve, Evi e Ivo, ¿correcto? Por ejemplo, palabras como evasión, por ejemplo, palabras como evento, palabras como evitar, palabras como evolucionar. Pero para eso hay excepciones. Por ejemplo, la palabra ébano y sus derivados, ¿no? Ébano, ébene, por ejemplo, ebanista, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. La cuarta regla del uso de la V me dice lo siguiente, que uso V, ¿no es cierto?, cuando las palabras empiezan con vice, bis y vi, que significa en lugar de, ¿no es cierto? Por ejemplo, viceministro, ¿no? Viceministro. En lugar del ministro, ¿no? Viceministro. Virrey, por ejemplo, ¿no? Suplente del rey. O visconde, ¿no? Ahí está. Recuerda que las palabras vice, bis o vi significan un reemplazo o en lugar de, ¿correcto? La quinta regla del uso de la V me dice lo siguiente. Se usa V en los adjetivos terminados en abo, aba, ave, eva, evo, eve, iva e ivo. Por ejemplo, octava, por ejemplo, suave, por ejemplo, bravo, por ejemplo, nueva, ¿correcto? Pero también hay sus excepciones. Por ejemplo, suavo, suavito, por ejemplo, y mancebo, ¿no es cierto? Ahí está. Esas son las excepciones a la regla número 5. La norma 6 del uso de la V me dice lo siguiente, que las palabras terminadas en viro o vira, ¿no es cierto?, agregan o se usa la V, además de las voces terminadas en íboro e íbora. Por ejemplo, triunviro, ahí está, carnívoro, ¿correcto? Pero hay sus excepciones, por ejemplo, la palabra víbora, ¿no es cierto? Ahí está, ahí sí no se aplica a esa regla, a pesar de que se está utilizando la V. Muy bien. Ahora, los verbos terminados en olver, por ejemplo, devolver, ¿no es cierto? Ahí está. Y disolver, por ejemplo. Ahí está. Muy bien. Y la regla número 8 del uso de la V me dice, el verbo ir en el presente del modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Por ejemplo, voy. Por ejemplo, vamos. Por ejemplo, vaya. Por ejemplo, vayamos y ven. ¿No es cierto? Ahí está. Y finalmente, la regla número 9 me dice algunas formas verbales de estar, andar, tener y sus compuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de estuvo, ¿no? En el caso de estuvo, en el caso de anduviste y en el caso de tuvimos. ¿Correcto? Ahora, chicos, vamos a desarrollar algunos ejercicios que tienen que ver con el uso de la V, ¿no? Me dice, por ejemplo, glosario, evionista, dice evionita, miembro de distintas sectas judeocristianas entendidas en el Oriente Cristiano. Ebonita, caucho endurecido por adición de azufre. Eborario, relativo al marfil. Suavo, natural de Suabia, región alemana del suroeste. Mancebo, hombre joven, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Muy bien, dice ahora, creando palabras con V.
Escribe 3 palabras que empiecen con las combinaciones señaladas. Por ejemplo, Eva. ¿Cuál sería con Eva? Por ejemplo, sería la palabra evaluación, por ejemplo. Otra palabra con Eva sería evacuación, por ejemplo. Otra palabra con Eva sería la palabra evasión, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Con Eve sería eventual, sería evento, sería evolución, ¿no es cierto? O evento también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya tú puedes completar los siguientes términos, ¿no? Seguimos con la V, dice, ¿no? Escribe 2 palabras con cada una de las terminaciones, ¿no? Por ejemplo, en IVA sería pensativa, sensitiva. Por ejemplo, en ABA, lavaba, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, con ABA sería la palabra alababa, por ejemplo, ¿no? Con AVE sería, por ejemplo, suave, por ejemplo, sería, por ejemplo, la palabra también sería suavecito, por ejemplo, o suavecillo. Con avo, por ejemplo, sería, por ejemplo, la palabra lavo, o por ejemplo, la palabra Gustavo, también podría ser con avo, y ahí tú puedes ir completando, ¿correcto? Ahora dice, complete los espacios en blanco con B o con V. Por ejemplo, dice, visitaba sería con V y luego con B, aquel valle con V, de sus bisabuelos. Ahí bisabuelos sería las 2 con B. Su amabilidad sería con B, cautivaba con 2 Vs, a las bellas con B grande, ¿no? Mujeres. Mostraba con B a una gran trivialidad con V en sus cosas. Dice, sus suaves con V, bucles con B, bordeaban sería con B y luego con V, sus hombros con B. La ribera con V, de aquel río, servía con V de escondite. Una tabla con B se colocaba con V entre las 2 habitaciones con B. Dice, se entrometió por una buhardilla con B, con habilidad con B. Subió con B el abusivo sería con B y luego con V, bodeguero con B. Los movimientos con V, liberales con B, no tuvieron con V éxito. El divorcio con V, había con B sido terrible con B para ella. Sol es una palabra monosilábica, silábica sería con B, yacía meditabundo con B en una esquina. ¿Correcto, chicos? Ahora dice por allí, ¿no? Dice por allí, el juez tuvo con V que absolver sería primero con B y luego con V, al violador con V. ¿Correcto? Turbamos con B sus breves con B y luego con V, ideas. Debemos con B tener la valentía con V necesaria. Los países soberanos con B, defenderán sus valores con V históricos. La convergencia con V de ambas culturas, ambas con B, fue emotiva con V. Cogió el bisturí con B para operarlo de la clavícula con V. Percibimos con B un gesto soberbio con las 2 Bs en su rostro. Y la baronesa sería con B, cubría con B su rostro.
¿correcto? Ahí está, chicos. Eso es lo que se tiene que hacer ahí. A ver, si hay algún error con respecto a lo que estoy manifestando, hago la aclaración. Si dije abarcaba con dos Vs, tiene que ser, la palabra abarcaba es con una B y luego con V, ¿correcto? Muy bien, chicos, ahora sí.